Buenas tardes a todos, y yo tengo que unirme a estos agradecimientos a Fernando, a Vicente Montes, sobre todo a la Fundación Rafael del Pino, a su presidenta María del Pino, que la echo de menos porque siempre nos hace girar la cabeza hacia palabras de Rafael del Pino cuando ella está aquí, y por supuesto a Ana Cebrián, que es la vicepresidenta de la Fundación Rafael del Pino. Es siempre un placer estar aquí, y muchas gracias a los que nos siguen online y por supuesto a vosotros que estáis aquí. Ya se ha dicho en las ambas introducciones que Europa y sus libertades, sus valores, sus sistemas políticos, las instituciones democráticas que los sostienen están amenazados por los desafíos internos y externos. De los desafíos internos de los que me gustaría que hablemos, tenemos algo más de una hora, que no es mucho tiempo, pero sin duda alguna tenemos que hablar de los desafíos internos que son el populismo, el autoritarismo. La tentación autoritaria es lo que yo defino, esta admiración por los regímenes autoritarios que se ha visto durante la pandemia, y esta creencia que ellos lo están haciendo mejor y con mayor eficacia que los sistemas democráticos. No podemos dejar de hablar de la recuperación económica, teniendo aquí dos economistas excelentes, por supuesto, y de los desafíos externos que representan China y Rusia. Estos serían un poco los tres bloques de tres grandes temas, y acabaríamos esta conversación que yo voy a preguntar a nuestros panelistas qué nos pueden recomendar hacer en estos tiempos complejos que vivimos. Es más necesario que nunca hablar de las libertades, del liberalismo, de crisis del liberalismo y, por supuesto, de Estado de la Unión. Y para ello tenemos el privilegio y honor de contar con tres panelistas de lujo, de verdad. Yo sé que todos ustedes les conocen, pero quiero mencionar lo más importante y por lo que más son conocidos estas personas que están aquí conmigo. Joaquín Almuña es ex vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo entre 2004 y 2014. También ha sido exministro entre 1982 y 1991. Luis Garicano es eurodiputado, vicepresidente de Renew Europe y jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, y Antonio López Istúriz, que es secretario general del Partido Popular Europeo y eurodiputado. Así que bienvenidos todos, y gracias por acompañarnos hoy aquí, ¿no? Pero vamos ahora en serio a hablar, ¿no? Del primer bloque. No digo que esto anteriormente no ha sido serio, pero sí a dar la palabra a nuestros panelistas, ¿no? Yo empezaría con esta creencia después del final de la Guerra Fría, que los sistemas democráticos liberales habían vencido, por supuesto, la Guerra Fría, pero habían vencido definitivamente como sistemas políticos, como sistemas democráticos. Y en esta época, en 1994, Giovanni Sartori, un pensador italiano, dijo que la democracia había vencido como principio de legitimidad política, pero no como un modelo de sistema político definitivo. En 1994, Sartori ya predijo que el populismo, autoritarismo, nacionalismo y todos estos ismos que mucho daño habían hecho a Europa liberal y a las democracias van a volver. ¿Estamos ante esta vuelta definitiva de populismos? Por mencionar solo, por ejemplo, el caso de Hungría y Polonia, y qué efectos esto
puede tener en nuestro Estado de Unión. Y empezaré por Joaquín, que aquí está. Así que, Joaquín, por favor, gracias. Muchas gracias, Mira. Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino, de nuevo, por invitarme a estar aquí. Muchas gracias a Fernando Maura por haber lanzado la iniciativa de la asociación de la que él nos ha hecho la presentación y por habernos reunido él organizando junto con la Fundación este debate. Vamos a ver. En el 94 todavía había quien le daba la razón al teórico del fin de la historia, que luego él se la ha quitado a sí mismo, luego ha escrito diciendo que se había equivocado de plano con aquella avenida hacia el futuro inmediato y lejano de libertades, democracias, estabilidad, paz. Por desgracia, esto no ha sido así, pero es verdad que hay autócratas que ya lo eran en el 89, en la caída del muro de Berlín. Los chinos estaban allí. Todavía no habían emergido tanto como ahora, pero China es evidentemente un régimen dictatorial, autoritario, autocrático. Rusia, en aquellos primeros momentos después de la caída de la Unión Soviética, podía evolucionar hacia la democracia, pero desde luego desde que Putin llegó al poder esa ilusión desapareció. Putin es un autócrata que nos supone riesgos ahora, en este momento, y supone riesgos en particular en zonas de Europa que se acuerdan muy bien de los riesgos que ha supuesto no solo la Rusia de Putin o la Unión Soviética, sino el Imperio ruso durante siglos. Tenemos en Turquía, al lado, en la frontera, un país que todavía sigue siendo formalmente candidato a integrar en su momento la Unión Europea, pero que es una autocracia bajo Erdogan. Tenemos, mirando a América Latina, Bolsonaro. En fin, estamos rodeados por fuera de muchas versiones de las autocracias, y mirándonos dentro, en Europa, tenemos dos países que entraron en la Unión Europea en 2004, cumpliendo todas las condiciones, los llamados criterios de Copenhague, tanto económicas como políticas, de respeto a los principios democráticos, al respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho, etcétera, y que hoy ni Hungría ni Polonia los cumplen, por desgracia. Y hemos tenido, y ojalá no lo volvamos a tener, pero tenemos riesgo de volver a tenerlo, al otro lado del Atlántico, en nuestro socio principal en la comunidad llamada Occidente, en la comunidad de países democráticos occidentales, las democracias consolidadas. Hemos tenido a Trump, que ha sido un ejemplo de autócrata, no solo populista, autócrata. Ha intentado quebrar el proceso electoral de los Estados Unidos y puede volver. O él o sus seguidores, que le siguen aplaudiendo cuando va por allí. Pero por hablar de Europa en primer lugar, porque estamos en el bloque de desafíos internos. Vamos a ver. Las democracias europeas, las democracias liberales, aparte de Hungría y Polonia, y algún otro riesgo que hay por ahí mirando al mapa de los 27 países de la Unión Europea, las democracias europeas estamos en crisis. Tenemos que reconocerlo y diagnosticar la crisis. ¿Por qué estamos en crisis? En parte por los populismos, por la moda del discurso, del lenguaje, de la no argumentación típica de los populistas, la polarización que introducen en el debate político, la mala calidad del debate político que fuerzan a las demás fuerzas, a los demás partidos, a los demás líderes a seguir por esa zona más vulgar, más vasta del debate, poco racional, poco profundo. Y yo creo que Europa tiene recursos, voluntad y creencia en unos valores y en unos principios sólidos para superar esta crisis, sin duda, pero la superaremos si nos ocupamos de esa crisis. Y la crisis en las democracias centrales de Europa, en este momento, desde mi punto de vista, tiene que ver con la
distancia, el desafío que siente buena parte de la opinión pública, voten a lo que voten, respecto de sus dirigentes. Esto no es seguir el discurso populista del pueblo frente a las élites, no. Es comprobar y constatar que los ciudadanos, muchos ciudadanos, no sienten que su voz, que sus prioridades, que sus problemas, que las soluciones que ellos buscan en la política y que ellos creen que es la política la que se los tiene que ofrecer, no creen que se les van a dar. Y pierden confianza, pierden distancia, bajan las cifras de participación electoral en la mayoría de los países europeos, hay zonas de exclusión social, aparte de las desigualdades medidas por el índice de Gini, por el índice que se quiera, pero la exclusión social, que es algo más amplio que la mera constatación económica o estadística de las desigualdades de renta o de riqueza, la exclusión social es importante en Europa y es una exclusión social que además, si no resolvemos los problemas derivados de la débil demografía europea, entre otros, tener una política común de inmigración y ser capaces de lograr la cohesión social que queremos como europeos, con nuestro modelo social europeo, metiendo dentro de ese modelo, de esa cohesión social deseable a los inmigrantes que han venido y que van a venir, pues vamos a tener problemas en los próximos años y quizás en las próximas décadas. Por lo tanto, preocupación con la democracia en Europa y, por supuesto, preocupación, que luego hablaremos, de la debilidad de la respuesta europea ante otros problemas democráticos más profundos, la existencia de autocracias, de líderes con mucho poder global, que niegan los valores básicos de lo que nosotros consideramos una democracia, los valores básicos del liberalismo político, los derechos humanos y todo lo que hemos entendido que es nuestro modelo, que queremos exportarlo al resto del mundo, pero desgraciadamente estamos en riesgo de importar en algunos sectores de nuestra sociedad, en algunos países, los no valores o los valores negativos que creíamos que iban a desaparecer en el año 94. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, si hablamos de la crisis del liberalismo, por lo menos una cosa está clara, que el liberalismo... Yo soy liberal, yo hablo de la crisis de la democracia. Y a la democracia no hay que ponerle adjetivo. Toda democracia tiene que ser liberal. Bueno, sea democracia o liberalismo... Pero lo importante, porque hay que incorporar desde mi punto de vista las políticas públicas, el Estado, la cohesión social, el diálogo social, lo importante para mí, pero bueno, eso podemos repetirlo y discutirlo en el resto de la sesión, es hablar de los problemas de la democracia, que es más amplio que los problemas del liberalismo. Estoy de acuerdo. Lo que iba a decir es, sea democracia o liberalismo, si hablamos de la crisis significa que todavía existe y que al fin y al cabo es una crisis y como dirían los chinos, cada crisis es una oportunidad. Así que podemos mirar ambas partes de la moneda. Luis, ¿estás de acuerdo con...? Bueno, a mí me venía a la cabeza un argumento más pinkeriano para responderle a Joaquín, ¿no? Yo lo veo más en positivo. O sea, fijaros cuando Europa ha estado mejor, ¿no? Pensad como Pinker. Hombre, en los 40 seguro que no, que estábamos en guerra. En los 50 teníamos dictaduras en el este y en el sur. En los 60 también. En los 70, aparte de dictaduras en el este y en el sur, teníamos una crisis económica. En los 80 todavía dictaduras en el este. Bueno, ¿estamos en crisis? Bueno, yo os diría, mi gran descubrimiento en el Parlamento Europeo es verdaderamente lo alucinante de la máquina de negociar que ves allí cada día, ¿no? 27 delegaciones de 27 países, cada país con sus no sé cuántos grupos políticos dentro de cada delegación. Y cada grupo político con sus individuos de su padre y de su madre, cada uno pensamos lo que pensamos, que somos cada uno diferentes. Y todos sabemos lo difícil que es poner de acuerdo un grupo de 7 o de 10 o de 15, imaginaros de 700. Y la realidad es que todos los días tenemos reuniones de grupo en las que tras una gran discusión se saca algo adelante, que se vota en el Parlamento, que se negocia con el Consejo, que son 27 países, gobiernos encima de los parlamentarios y que sale adelante. ¿Cómo? Por ejemplo, la ley de mercados digitales, la ley de servicios digitales, que van a cambiar completamente la regulación de las plataformas, que han salido con 600 o 700 votos.
las leyes el fondo de recuperación, que se dio con mayorías enormes y que ha permitido que Europa se endeude y dé de formas diferentes a las diferentes regiones. Imaginaros que España dice todas las regiones se van a endeudar de una manera conjunta y vamos a acordar entre las regiones, imaginaros que no hubiera gobierno central, vamos a acordar darle más dinero a esta y a esta otra. Sería muy complicado. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Europa con una maquinaria que nos ha favorecido a España e Italia en ese caso, ¿no? O sea, yo creo que Europa no se enfrenta con el tema interno, y dejo todo el lado económico a un lado, que vamos a volver luego a él, que me preocupa, a una amenaza existencial. Creo que Hungría y Polonia están ahí siempre dando guerra y tal, pero claro, Polonia tiene frontera con Ucrania. Quiere decir que es que tampoco se pueden andar siendo muy valientes y sacando mucho pecho. Quiere decir, ellos tienen que estar juntos con Europa. Hungría sí que da mucha guerra, pero la realidad es que el año pasado, y os cuento esto, creo que es importante, ante la incapacidad europea para hacer frente a las amenazas de Hungría y Polonia, se aprobó un mecanismo de defensa del Estado de Derecho que puede impedir que se pongan en marcha los desembolsos de fondos a países que no cumplen con las normas básicas, que está enfocado hacia la corrupción. Pero bueno, si tienes justicia que no es independiente, también tienes corrupción, con lo cual es un mecanismo que puede servir. Entonces, yo creo que Europa, y aquí ni Hungría ni Polonia pudieron bloquearlo al final. Entonces, Europa, yo creo que tiene mecanismos para luchar contra estos dos problemas. Yo os diría que cuando miras hacia adelante, hacia el futuro, lo que ves es, fijaros, Draghi acaba de ganar un año de tiempo y se ha visto que los partidos no se sienten fuertes para convocar elecciones. Macron, con un poquito de suerte, desde mi punto de vista, claro, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, con un poquito de suerte gana 4 o 5 años y tenemos a Scholz en Alemania con una coalición con los liberales, los verdes. Tenemos las tres potencias centrales con capacidad reformista, con gobiernos fuertes que pueden hacer en la segunda mitad de este año cosas muy serias. Yo tengo enormes esperanzas sobre la segunda mitad del año en curso. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues que yo creo que Europa, esta historia de Monnet de que se construyen las crisis, ¿no? O sea, siempre tienes esta sensación de que, pues eso, que decía Monnet de la bicicleta, que si no pedaleas te caes, ¿no? Pues tienes que estarte moviendo y te viene todo encima y tú vas como Indiana Jones en el templo de, ¿cómo se dice el Temple of Doom? El templo maldito, creo. Maldito. Te viene la piedra, ¿os acordáis? Que viene la piedra y Indiana Jones va corriendo y la piedra siempre le va a coger, ¿no? Pues Europa siempre está en esa situación, nace con la guerra mundial, pues en una situación terrible, y siempre está que parece que nos caemos, pero yo creo que ese es el impulso que necesitamos para dar pasos adelante, porque lo que sí que es seguro es que ningún país está dispuesto a dar ningún paso adelante si puede evitarlo. O sea, necesitas esa sensación de que, oye, si no lo das vas a tener un problema. Para sacar el mecanismo de Estado de Derecho que os contaba, pues claro, es solo cuando tienes el reto de Hungría y Polonia, cuando los países dicen, oye, aquí el Estado de Derecho, Europa debería poderlo defender, ¿no? Y de repente te dotas de un mecanismo que sirve, ¿no? Entonces, mi impresión es que desde el punto de vista interno, mi observación personal, tras haber estado ahí en los pasillos todo este tiempo, es que hay más, ahora la palabra de moda, más resiliencia, y obviamente Joaquín sabe 100 veces más que yo de todo esto, porque ha estado en los pasillos mucho más tiempo y con muchísimo más poder, obviamente, pero me da la impresión de que hay más resiliencia de la que podemos pensar cuando leemos a prensa. Cuando leemos desde fuera, porque al final todos enfatizamos lo que no sale. Pero la realidad es que la maquinaria sigue funcionando, los leyes se siguen aprobando y Hungría y Polonia pues tienen unos gobiernos fatales y son horribles, pero son una amenaza existencial a nuestra Unión Europea. Yo creo que más bien, con un poquito de suerte, en 4 meses Orbán se ha ido. El Visegrado eran 4 países, ya solo quedan 2. Los checos sí se juntan en el Visegrado, pero los checos ya no quieren saber nada. O sea, que los países, Eslovaquia tampoco. O sea, los países van viendo que no les vale la pena a los ciudadanos. Yo tengo esperanzas de que esa amenaza sea más bien una amenaza puntual. Me gusta tu optimismo pinkeriano, pero yo ahora voy a preguntar una cosa a tono muy, muy concreta. Quizás no se trata de la amenaza existencial, el caso de Polonia y Hungría, pero lo que se ha demostrado hasta ahora es que
que Polonia ha hecho algo sin precedentes, que es no reconocer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como un tribunal que tiene autoridad suprema por encima de los tribunales nacionales. Eso quizás, y no es amenaza existencial, pero sí que me parece una situación grave, sobre todo porque nuestras democracias descansan en las instituciones, es lo que los sostiene. Entonces, el artículo 7, por mucho que lo hemos inventado para controlar a los rebeldes, como pueden ser Hungría y Polonia, se ha demostrado relativamente o poco eficaz en caso de Polonia. Tono, déjame que esté de acuerdo con que es muy grave, ¿eh? O sea, que no quiero vale. gravísimo. No, yo aprecio el optimismo porque lo necesitamos, pero a ver, ¿qué? Yo es que me he dejado contagiar de este positivismo Ay, pinkeriano. ¡Qué bien! Algo que contagia y no es coronavirus. Por ello, y cuidado, que no me vean aquí. Muchas veces cuando hablo de Europa hay mucha gente que me mira como si soy el típico europeísta, estos federalistas un poco fanáticos, ¿no? Y tal. No, yo soy pragmático, ¿eh? Y yo creo que la Unión Europea es una construcción increíble, sin parangón, que pone de acuerdo a países que durante siglos estuvieron matando, y fíjense cómo estamos ahora. Un poquito de memoria histórica de la buena. Vamos a ver, tú hablas de los años 40, yo me voy, incluso con ese optimismo me voy más allá. Aquí hay gente que ha estudiado historia, que es una asignatura, desgraciadamente, cada vez más en retiro, ¿no? En los programas de estudio. ¿Cuál es la historia europea? Digo ya, por a lo mejor los que vean las series de Netflix, ¿no? Sobre las constantes guerras, fratricidios entre nosotros, odios ancestrales. Nos especializamos tanto en ello que al final exportamos nuestras guerras al mundo entero, causando millones de muertos. Acordémonos de cómo éramos los europeos también antaño. Exportamos tantas cosas buenas que tantos países quieren de nosotros. Ideales de democracia, cultura, en fin, pero también otras cuestiones. Luego también, digo, en relación, me imagino que vendrá luego una cuestión económica, es decir, uno tiene la sensación de déjà vu. Si a uno le gusta la historia, dices, oiga, después de la Revolución Industrial aparecieron en Europa los sismos, comunismo, el no sé qué, el nacionalismo, pa' aquí, pa' allá, respuestas, algunas de ellas correctas ante unas diferencias sociales que se habían creado a raíz de la Revolución Industrial, no lo voy a negar, por el caso socialismo en aquella época, y luego otros, nacionalismos, populismos, tal y cual. La historia se repite, pero en esta ocasión lo podemos frenar. Estamos a tiempo de no caer en el mismo error y tropezar con la misma piedra. Y digo, oiga, que no se ha inventado nada nuevo. Cuando escucho a extrema izquierda, derecha en el Parlamento Europeo y sufrimos constantemente con todas esas iluminaciones, esas ventas de alfombras usadas a las que nos someten en cada sesión plenaria y aquí, bueno, en política nacional cada media hora. Es decir, oiga, pues aquí hay que aguantar el ánimo, esta construcción europea, este estado de bienestar, que no lo tiene, y fíjese, lo digo con todo porque yo soy medio americano, mi madre es americana, no tiene ni Estados Unidos este estado de bienestar que tenemos aquí, difícil de mantener, es lo que estamos luchando, ahí las crisis económicas, lo que pasó con Grecia, tal, tenemos que mantener un sistema complicado, pero con energía, al final provoca que yo creo que tengo la sensación de que vivimos en nuestra burbuja. Y no tenemos cuenta de lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Aquí hay gente que no le gusta la democracia. Aquí hay gente que no le gusta la libertad. Tenemos aprendices dentro de la Unión Europea, tenemos aspiraciones autoritarias que defienden, y luego fuera tenemos una serie de dictaduras y de regímenes autoritarios que nos rodean, por cierto, aparte de Latinoamérica, por aquí y por allá, es que nos están rodeando y quieren acabar con nuestro sistema. Porque no quieren que sus poblaciones que están pidiéndolo. Yo cuando hablamos de Rusia, yo siempre hago la precisión, hablemos de Putin. Porque los rusos, yo conozco muchos rusos que quieren un sistema democrático para su país. Yo comí un mes antes con Alexei Navalny de que lo envenenaran. Y tantos otros, Vladimir Milov y tanta gente que está luchando por una democracia allí. Tienen a Vladimir Putin que ahora con sus, como cualquier
régimen autoritario, dictadorzuelo, ve sus cuotas de popularidad bajas y entonces empezamos la aventura, ¿no? Ha visto la oportunidad. Hay una falta de liderazgo, reconozcámoslo, hagamos un poquito de autocrítica en la Unión Europea. Nos faltan, perdón, el micrófono. Ay, es que a veces me animo demasiado. Tenemos, o sea, hay falta efectivamente de liderazgo. Se ha ido Angela Merkel, dicen, digo, oiga, pues ya saldrá, lo hemos hecho siempre. Trabajemos unidos. Y es complicado, somos 27, lo decía Luis, lo decía Joaquín, lo hemos vivido los tres constantemente, obtener consensos entre nosotros es, a veces, yo cuando viene un congreso del Partido Popular Europeo y tengo que hacer un documento en común con todos los partidos, 72 de 27 países, me quiero suicidar. Y lo he hecho ya muchas veces y al final lo conseguimos. Es una labor de consenso aburrida, lenta, como lo que se refleja en los medios de comunicación constantemente, que nunca publican nada positivo, por cierto. Todo lo negativo de la Unión Europea se refleja constantemente, nada positivo. Apelo aquí, aprovecho esto y agradezco a la Fundación Rafael del Pino y a Fernando Maura esta oportunidad para poder explayar y poder decir desde la experiencia nuestra vital, es decir, traslademos también, hay cuestiones positivas en esta Unión Europea, estamos luchando ahora sí por la supervivencia de nuestro sistema de valores y de libertad. Seamos conscientes. En España no hemos vivido muchas discusiones que hemos vivido en Europa sobre, porque claro, lo del tema de Ucrania ya viene del 2008, ya viene de antes. Georgia también, Bielorrusia, Moldavia. Claro, es decir, ni nosotros no éramos conscientes. Ahora de repente se introduce en el debate. Pues sepamos que formamos parte de un sistema que tenemos que salvar. ¿Qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Hoy en día, que tanto gusta hablar de lo que me pasa a mí ahora, a ver si empezamos a pensar un poquito, como hicieron otros por nosotros, en el futuro que nos depara como europeos. No sé si me estás mirando, mira, porque me estoy pasando, pero... Un poquito, me callo porque seguro que habrá para más. Pero tu pasión es desbordante, por lo que no quiero interrumpirte. Me he contagiado. Vamos, estoy de acuerdo. Yo la verdad que estoy de acuerdo y de hecho he emigrado a la Unión Europea porque admiro a los europeos por lo conseguido y por la capacidad, y admiro a vosotros por capacidad de conseguir consensos. Mira, digo, siempre cuando vienen amigos latinoamericanos a vernos, y americanos tal y cual, les digo, oye, que envidia, ¿no? Es decir, que yo estoy sentado aquí, yo es que no lo acabo de entender. Estoy sentado aquí con un sueco, un finlandés, un italiano, tal, y alcanzamos acuerdos, en fin, tal y cual. Qué pena que algo paralelo no haya en Latinoamérica, pero bueno, en fin. Bueno, habrá. Vamos a pasar al bloque de economía y voy esta vez a empezar por Luis, luego con Joaquín iré otra vez al tono, quizás Luis y luego tono y al final Joaquín, que aquí es el sabio, muy sabio de los temas como los otros, pero Luis ha subrayado que tienes mucha más experiencia en estos temas y con esto estoy de acuerdo. Tono ha mencionado y ha destacado como uno de los logros de la Unión Europea el estado de bienestar, que estamos conscientes de ello, debemos estar conscientes que también está en peligro. En la crisis financiera y económica de 2008 se habló mucho también en esta línea de siempre de criticar a la Unión Europea, quizás de que Europa había reaccionado mal y tarde. Y mi pregunta aquí es, tampoco podemos, no tenemos tiempo en entrar en otros temas, pero dos preguntas por una, ¿no? Una es si esta vez la Unión Europea, todos teniendo en cuenta las consecuencias de la pandemia, ha reaccionado a tiempo, más rápido, parece que sí, y estos dichosos fondos de recuperación de verdad van a recuperar a nuestras economías. Si nos podéis explicar, yo no sé mucho de economía, para no decir nada, casi nada, ¿no? Pero yo creo que a todos nos preocupa si tantos millones que se habla, tanta reforma, la digitalización, las New Generation Funds, de todo, ¿no? Si esto nos va a sacar de apuros. A ver, yo creo que la respuesta europea a la crisis ha sido espectacular. Si ve uno el
el incremento de desempleo que se ha producido en Europa comparado con Estados Unidos, que no ha habido desempleo durante esta crisis, comparado con la caída enorme del PIB, etcétera. Europa hizo 3 cosas económicamente que han sido, cada una ha tenido una importancia enorme. La primera fue el Banco Central Europeo, tras el titubeo inicial de Lagarde en el invierno, final de invierno del 2021, cuando empezó la pandemia. Ella hizo una rueda de prensa en la que dijo, bueno, los diferenciales entre niveles de deuda no son mi problema, las primas de riesgo famosas, que nos acordamos. No son mi problema. Entonces empezaron a disparar y ahí el Banco Central Europeo dijo, no, sí son nuestro problema. Entonces el Banco Central Europeo, la primera gran medida de Europa ha sido que el Banco Central Europeo dijo, digamos, básicamente barra libre, vamos a apoyar la deuda de todos los países y todo el mundo va a ser líquido porque le vamos a dar la capacidad de endeudarse sin que los tipos se muevan. Esa ha sido realmente la gran contribución, porque, por ejemplo, desde la perspectiva de España, España emitió 159.000 millones de euros de deuda y el Banco Central Europeo ha comprado 161.000. O sea, más de la deuda que hemos emitido. Toda la deuda que hemos emitido y un poquito más la ha comprado el Banco Central Europeo. O sea, ese es el gran rescate. Segundo, Europa dice, oye, además, los Estados, juntitos, como en la crisis anterior, vamos a hacer una segunda cosa, que es que vamos a pedir prestado y vamos a financiar lo que aquí se ha llamado los ERTES, ¿no? Que es una medida muy importante, y ayudas directas a las empresas. 100.000 millones europeos para los ERTES. Todos los ERTES en toda Europa los ha pagado Europa. Todos. O sea, no una parte. No, hemos pagado los ERTES con el europeo. Y los ERTES han sido lo que han servido para que esa subida de desempleo no tenga lugar. Y la tercera gran medida que Europa tomó, efectivamente, es los fondos de recuperación. Durante el final de la primavera y el mes de julio, Europa se pone las pilas y dice, oye, y además, para que los países que están muy endeudados no van a poder invertir y no vamos a poder salir de este agujero, vamos a tener un paquete de eurobonos. ¿Os acordáis? Los eurobonos eran tabús durante la crisis anterior, no se podía pedir prestado como europeos y tal. No, hemos emitido bonos europeos y con esos bonos europeos le vamos a dar dinero a los países. Eso es un cambio gigantesco en la forma en que funciona Europa, porque realmente es un momento en que Europa dice, oye, nosotros no vamos a decir cada palo que aguanta su vela, como hemos podido decir en el pasado. Aquí vamos a decir, todos vamos a ir ayudando a que todos nos recuperemos. Entonces, Europa, desde la perspectiva económica, yo creo que merece un 10. O sea, esos son 3 medidas espectaculares. Todos los países han tenido la misma política económica, todos han tenido ERTES, todos han tenido ayudas directas, todos han financiado la recuperación con apelación a dinero europeo. Algunos han gastado más en ayudas directas, España ha gastado de los que menos, pero bueno, más o menos la relación es parecida. Y ahora se trata de que ese dinero de recuperación, ese tercer paquete que os contaba, de que se aprobó el último, realmente ese dinero se gaste y se gaste bien, se gaste en hacer una buena recuperación. Y a tu pregunta, mira, de si somos capaces de gastarlo bien, yo creo que hay una discontinuidad en el Gobierno de España. Tiene que ver, supongo, y aquí tenemos gente que ha estado en el Gobierno de España, en el Gobierno de España yo creo que hay quizás un problema de capacidades, bueno, podemos hablar de qué puede ser el problema, pero hay una discontinuidad muy grande entre lo que se hace en Bruselas, que creo que se hace muy bien, creo que el Gobierno es espectacularmente bueno a la hora de negociar cosas en Bruselas, de sacar los papeles adelante, ¿no? La ministra Calviño pues tiene muy buena reputación allí y es muy capaz para sacar eso. Y la plasmación de ese dinero y de esos papeles en la calle, que creo, sinceramente, que una es de 10 y la otra es de 0. O sea, realmente la gente no sabe dónde está el dinero. ERTE de vehículos eléctricos de 6.000 millones se han gastado, de toda la electrificación de los vehículos se han gastado el 1%, de renovables no se ha gastado nada, el ERTE de energía y de hidrógeno, o sea, digo el PERTE, perdón, estos son los planes estratégicos, los dineros para la industria. No se ha gastado nada. Y no hay convocatorias, y las convocatorias van despacio. Y puede ser que nuestra maquinaria administrativa no sea muy capaz de gastarlo. Las autonomías no se ha contado con ellas. Bueno, hay muchas cosas que realmente eso sería un debate que nos llevaría toda la noche. Pero mi impresión es que esa es la parte que ahora mismo ese dinero nos lo dan para que hagamos reformas, para que lo invertamos bien, y yo no tengo el convencimiento de que vaya a pasar, aunque hoy es un buen día porque ha pasado una reforma laboral, que es un elemento gigante de todo lo que nos pedía Europa hacer. Lo hemos hecho y esa reforma laboral, en principio,
no desmonta las cosas buenas de la reforma laboral anterior, no hace muchas pifias, que ya es una cosa buena, aunque tampoco hace muchas grandes cosas. Pero bueno, lo importante es que no da marchas atrás en cosas importantes. Así que yo creo que Europa ha hecho su trabajo muy bien. Ahora tenemos que hacerlo los países, esta última fase del Fondo de Recuperación. Hay otra reforma que los que me habéis leído que he estado escribiendo, pues en prensa sabéis que me preocupa muchísimo, que es el tema de las pensiones, que ahí la reforma ha sido pues meterle 4 puntos de PIB al déficit estructural, y me da miedo que realmente España, si tenemos alguien que nos mire con lupa dentro de 2 o 3 años, van a decir, oiga, esta cuenta cómo la van a pagar. Pero bueno, eso. Tono, ¿tú qué opinas? No, ¿Lo vamos a gastar bien o el tema de los y de manera transparente o no? El tema de los eurobonos, recuerdo la discusión la legislatura pasada, yo tenía mis alemanes de la CDU, sí. Pesadísimos contra los eurobonos, tal. Y ahora de repente, todo fenomenal. ¿Qué es lo que ha hecho falta para todo esto? Una crisis. Ya tenía razón Jean Monnet, si lo dijo ya en la creación de esta Unión Europea. Esta Unión Europea solo avanzará a través de crisis, que es cuando a todos de repente nos entra una palabra que nos gusta mucho usar en nuestro lenguaje diario y que luego practicamos poco, que es la solidaridad. De repente nos volvemos todos muy solidarios. Cuando va bien, aquí nadie se acuerda. Oiga, los polacos, los ucranianos, tal y cual, que aguanten su vela. Que mi problema está, yo qué sé, con Marruecos, con Argelia y tal y cual. Y luego, cuando tengo el problemita yo, lo que espero es solidaridad. La solidaridad vino también en la cuestión de la pandemia. Yo recuerdo, tengo muy buena amistad con Michel Barnier, el negociador jefe del Brexit, que ha sido muchos años vicepresidente del Partido Popular Europeo, etcétera, etcétera, ¿no? Fue comisario europeo y él propuso en su momento, hace unos años, la creación de una agencia para el control de pandemias en Europa. Y allí se presentó, y en el Consejo, como no, unanimidad, un voto en contra. Y no hubo agencia de pandemias. El voto, por supuesto, del Reino Unido, claro. Una de las cuestiones por las cuales, de las pocas, porque yo lo veo más negativo, pero bueno, por las cuales podemos decir que por fin el palo que teníamos en las ruedas europeas ahora ya no está. A ver si tomamos decisiones más rápido en esta cuestión. Quiero decir que para mí ha sido lamentable la salida del Reino Unido, para ellos, para nosotros, creo que en cuestiones de seguridad, que nadie me lo interprete, economía, creo que es una mala noticia para todos. Sin embargo, nos permite proceder de esa manera. Cuando empezó la pandemia, todos los gobiernos, todos cerrando las fronteras. Nadie comunicaba a nadie, cada uno a lo suyo. Amigo mío, de repente se dan cuenta de que los supermercados empiezan a estar vacíos. Claro, porque no vienen los camiones del sur con la comida, con las verduras, con las frutas y tal. Y entonces todos corriendo a Bruselas, como pasa siempre. Estoy relatando hechos que normalmente se repiten siempre en el tiempo, pero bueno, por hacer un ejemplo, por dar un ejemplo, y vienen todos corriendo a Bruselas a llorar y a quejarse de lo que está ocurriendo y que puede haber un desabastecimiento en la Unión Europea. Y entonces Bruselas por fin coge y pone los llamados pasillos verdes. Entonces los camiones empezaron a pasar y fueron incluso hasta el Reino Unido, fíjense ustedes, que se benefició en aquel momento de esta medida. No sé lo que pasará después. En fin, son ejemplos del día a día de que el trabajo en común al final nos hace salir adelante. Fuera de esto, España, ¿cuánto duraría en este complejo mundo que hoy lo de Ucrania ha puesto por fin en el debate y en las tertulias aquí en España? Duraríamos 5 minutos, Alemania 12, en fin, etcétera, etcétera. Unidos tenemos una oportunidad. La Unión Europea es uno de los socios estratégicos fundamentales. Estamos de lado porque yo creo que todavía tenemos que decidir, y eso es lo que ambicionamos muchos desde hace años y clamamos en la Comisión de Asuntos Exteriores, también en mi caso en la de Seguridad y Defensa, por una mayor coordinación en materias de política exterior, de defensa. Una ausencia total de debates sobre defensa europea. Y luego está la cuestión, solidaridad se refleja en la mentalidad española, mucha mentalidad española, solamente en el tema de fondos. Yo siempre he dicho, oiga, a mí esta cultura subvencionable de que aquí yo me tengo que alegrar porque vengan 100.000 millones de euros, no, perdone. La alegría sería decir que no los necesitamos. Ha pasado con algún país europeo que no sabe qué hacer. Le toca una parte de la tarta, pues en el reparto, y no sabe qué hacer con eso. Por ejemplo, el caso alemán. Lo tiene que invertir al final unas minas en la cuenca del Ruhr y tal. Es decir, porque no es para ellos tan necesario.
Yo veo eso como una historia de éxito. Lo otro no. Lo que tenemos que hacer es una reflexión y pasar a un plano en el cual España asuma realmente su concepto de liderazgo dentro de la Unión Europea, y no de pertenencia. Yo ya llevo 40 años, 25 años intentando convencer, me imagino como vosotros, por allá, por las campañas y tal y cual, pregonando la buena nueva europea, y siempre tengo a alguien que me pregunta, ¿ustedes allí en Europa? Y digo, no, señora, estamos en Europa. Con lo cual, Fernando, lo que decías antes de la cuestión europea, es decir, no todo el mundo lo sigue teniendo tan claro, estamos en Europa y ahora lo que hay que aspirar es estar en la toma de decisiones, de la cual somos constantemente allí apartados. Eso es una ambición. En cuanto a los fondos de recuperación, no voy a entrar mucho, porque no quiero que esto se convierta en un rifirrafe como está viendo. No tenemos tiempo. No, por eso no voy a hacer d'agent provocateur. Pero bueno, en fin, simplemente decir. Lo único que pido es, por favor, mínimamente, que esa agencia un poquito independiente que gestione esto quitará tantos problemas en el futuro, a unos y a otros y tal. Alguien que gestione esto de manera correcta, que podamos todos beneficiarnos de esta cuestión y el día de mañana aspirar a no tener que estar pendiente de recibir esto. Bueno. ¿Sigue España siendo un problema y Europa una solución, como dijo Ortega, o Alder? Yo creo que Europa tiene problemas, como todo el mundo, quizás menos que la mayor parte del resto del mundo, pero tenemos problemas y no debemos solo mirar a nuestras virtudes, que yo estoy de acuerdo con todos los optimismos que han dicho Luis y Tono. Sí, les veo. Yo se lo doy por supuesto. Pero creo que hay que ver los problemas que tenemos aquí y cómo los resolvemos para tener todavía un futuro mucho mejor, porque hay otros que tienen un futuro que nos llega aquí con alguna interferencia de problemas, de desafíos y tal. Los tenemos todos globalmente con el cambio climático, pero alrededor de Europa, a un lado del Atlántico y al este de nuestros socios que se vinieron a Europa en el 2004, tenemos problemas que no podemos ignorar. No podemos solo satisfacernos de lo que tenemos dentro. Vamos a ver, ¿cómo ha reaccionado la Unión Europea a esta pandemia? Totalmente de acuerdo con Luis. Lo que pasa es que se ha olvidado de un paso adelante clave, las vacunas. Las vacunas se ha olvidado, que es mucho más importante. Si la Unión Europea no llega a ser capaz de coordinar la compra de vacunas y a ponernos a todos los países miembros las pilas, no podríamos tener esta reunión hoy. Seguiríamos todavía en lo más duro de la pandemia, de cuando teníamos que estar en casa y podíamos salir solo a comprar el periódico y el pan. Bueno, eso por supuesto. Los fondos son estupendos y los bonos, los eurobonos, no en el sentido técnico exquisito, pero eurobonos, para financiar eso, fantástico. Yo quiero que se repitan en el 2026, de cara al próximo presupuesto europeo de 7 años, quiero que se repita, si no es exactamente el Next Generation EU, como el que se aprobó el año pasado, algo parecido, financiándolo todos en común y atendiendo prioridades que están ahí por décadas, el cambio climático, la digitalización, la cohesión social, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en cambio ahí sois demasiado negativos. Vamos a ver, España fue el primer país, junto con Portugal, en presentar el plan a la Comisión Europea. Y cuando uno va a la Comisión Europea y habla con gente, como decís, y totalmente de acuerdo, diversos, de diferentes países, de diferentes orígenes, de diferentes ideas, no encontraba a nadie que diga que el plan español es malo o mediocre. Todo el mundo dice que el plan español es fantástico. Reconozcámoslo, si no pasa nada, aunque lo haya hecho un gobierno donde no están todos los partidos que se centran en el Parlamento, reconozcamos que el plan es muy bueno. Y la presidenta de la Comisión Europea, o los que le escriben las notas a la presidenta, pero de su entorno, lo va diciendo, me parece que va por la tercera nota o la tercera declaración, reconociendo eso. La ejecución, ¿por qué eres tan negativo? Vamos a ver. Yo estaba en Bruselas el 3 de diciembre cuando salió la noticia de que nos aprobaban los 10.000 millones. Habían aprobado 19.000, me parece, que era la parte
previa, como a todos los demás países en la proporción correspondiente. España el primero que recibe dinero porque ha cumplido condiciones, los hitos, 52 condiciones, las que estaban fijadas, que había que cumplir para diciembre del año pasado, cumplidas. Oye, felicitémonos de eso. Pero cumplidas, Luis, no de gasto. El dinero ha llegado ahora, en enero. Se aprobó en diciembre, pero todos los procedimientos, el dinero acaba de llegar. Claro, 1% de ejecución, pues mira, han ejecutado un 1%, pero los planes tractores, que son los que tienen que arrastrar además a muchas partes del tejido productivo español, de medianas y pequeñas empresas, para sumarse a esos planes tractores diseñados para el automóvil eléctrico, el hidrógeno verde, etcétera, etcétera, están todos aprobados y se están empezando a ejecutar. ¿Se ha contado con las comunidades autónomas? Yo ahí no sé cómo ha sido el proceso interno. Lo que sí sé es que la mitad de los recursos del plan de recuperación, estos primeros 70.000 millones de subvención y los otros que van a venir vía préstamos, la mitad van a ir a las comunidades autónomas directamente. Si no es que quién los reparte en no sé qué ministerio más o menos competente. Van a ir directamente a las comunidades autónomas porque estamos en un país descentralizado y en una parte a los municipios. Pongámonos las pilas todos, pero no tiremos piedras contra nuestro propio tejado, porque a lo mejor hay algún funcionario de Bruselas que lo lee y le dicen a la señora von der Leyen que no haga tantos elogios de España en sus notas. Por eso, ahí está mi optimismo está ahí en que creo que en este país sabemos hacer esas cosas, tanto ejecutar programas de gasto, no solo diseñarlos, sino ejecutar y además considerar que los intereses del conjunto del país son nuestros intereses, votemos lo que votemos. Dame un minuto. Somos un gran país y sabemos hacerlo. Dame un minuto para responder solo dos cosas muy breves. Una, como bien has dicho, el dinero llegó en agosto, no en enero. Lo es. El dinero llegó en agosto, no en enero. No, los 10.000 millones han llegado en enero. Pero los otros 9.000 habían llegado, como dijiste antes, en agosto. Sí, pero los 10.000 acaban de llegar. Y segunda, para los PERTES son los que han llegado ahora. Y segunda, yo creo que no es correcto el decir o el implicar que si uno critica cómo se hacen las cosas, es que estás dando herramientas a los que van a decir que España. Yo creo que nuestro trabajo es exigir que las cosas se hagan bien y yo voy a dar toda la guerra que pueda para que lo hagan bien. Y no se puede uno callar simplemente porque piense, si les doy guerra van a pensar que es que no hacemos bien. Oiga, ya nos entendemos. Bueno, esto da para otro debate, un debate entero y el tema es muy importante, pero tenemos que pasar al tercer bloque que son, y que creo que también lo que hemos concluido aquí, incluso las vulnerabilidades que pueden producir países como Polonia o Hungría a la Unión Europea, todos problemas que pueden cuestionar el estado de bienestar, el reparto de fondos. Podemos, creo, concluir que son desafíos que contribuyen a la crisis, pero no son unas amenazas existenciales para la Unión Europea. A ver, ¿qué pasa ahora con los desafíos externos? Las exigencias de Rusia que ha planteado a los Estados Unidos y a la OTAN respecto a la crisis de Ucrania, claramente en 5 puntos en los que yo no voy a entrar ahora, demuestran que Rusia pide un nuevo orden europeo de seguridad a expensas de los Estados Unidos y de la OTAN en territorio europeo. Este es un desafío y una amenaza que va por una parte y otra tenemos a China. Ambos desafíos, Joaquín también ha mencionado Turquía en comienzo, otro régimen autocrático. Estamos acostumbrados de identificar Occidente con el sistema político de democracia, con los valores, con las instituciones democráticas, y se nos plantean en la frontera oriental el desafío de Rusia y tenemos el desafío de China. Son
dos enormes temas, yo lo sé, pero empezaré esta vez por tono. ¿Son China y Rusia amenazas existenciales para la Unión Europea? No tienes que decir sí o no, pero no, quiero decir, China has subrayado ya que el desafío ruso, perdona que te interrumpa, realmente ha empezado a cohesionar, a pesar de todo, la respuesta europea y sobre todo parece que si hay alguien que gana de esta crisis es la OTAN, porque está volviendo a sus orígenes, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí. Mira, yo insisto, los desafíos existenciales no son Rusia y China, son el Partido Comunista de China y Vladimir Putin, que es muy distinto. Yo puedo entender que los países europeos tengan un comercio, tengan en fin, lo mejor posible con China. ¿Cuántos son los empresarios que han venido a contarme cómo les han robado el know-how? Porque al final el Partido Comunista de China les daba 3 añitos y luego todos fuera, les robaban el know-how, y esto es lo que ha pasado. ¿Cuántos cientos, no sé, en Bruselas hemos recibido constantemente quejándose a lo largo de estos años? Bueno, pues que cumplan las mismas reglas, ya podemos empezar por ahí. Tanto Rusia como China, hay un factor que yo creo que, como en esta cosa de las noticias de hoy en día, que es cada 5 minutos luego te olvidas de todo, memoria. Hay un factor este verano fundamental que se nos ha pasado desapercibido. La caída de Kabul en manos de los talibanes. ¿Y qué tiene que ver esto? Los chinos y los rusos consideran este asunto como la segunda caída del muro de Berlín, porque ven claramente el retroceso de Occidente y la oportunidad. Además, en el juego de ajedrez, Putin, que es un maestro, reconozcámoslo, ese liderazgo del que yo hablaba antes, ese liderazgo lo ve claramente ausente. Elecciones en Francia, Alemania, el gobierno, el que habláis muy bien. Yo, por ahora, en el tema de Ucrania, quiero ver que ese liderazgo florezca con ganas, O sea, no lo digo irónicamente, o sea, es que lo necesitamos, pero por ahora no es el caso. Y, bueno, en Estados Unidos pues ha pasado todo lo que ha pasado, no hace falta que lo relate, la audiencia lo sabe perfectamente. Y, en fin, una ausencia clarísima de liderazgo, y esto lo han estudiado y ahora aprovechan la oportunidad. Volvemos, lamento decirlo porque a veces parece un poco, pero la Guerra Fría no acabó, estamos en otro episodio, vivimos todos después de la caída del muro de Berlín la gran ilusión de que todo el mundo iba a ser demócrata, tal y cual, y luego vino la caída de las Torres Gemelas y poco a poco hemos ido retrocediendo en estas cuestiones. Lo que antaño era la Unión Soviética tal y cual, ahora, que algunos hay equivocados creyendo que siguen siendo comunistas, no, es un régimen apoyado por oligarcas, Putin, en fin, y en China pues hay lo que hay. Y mire, yo no quiero que el futuro de mis hijas, porque yo pienso en el futuro, ya no en mí, y que lo que debemos hacer todos un poquito, ese ejercicio, vuelvo a insistir, es mi aspiración humilde, es que no sea Xi Jinping y el Partido Comunista de China el que dicte el futuro de mis hijas. ¿Cuál es su plan? Con su plan aquel promocional del año 50 de tener todo dominado. Perdóname, no quiero ser catastrofista, trabajemos para que nuestros valores occidentales de libertad, de democracia, sigan los que prevalezcan. Y poder conseguir de alguna manera una vía democrática, conseguir también trabajar aspiraciones democráticas de las poblaciones de estos países. En China no lo sé, lo desconozco, lo reconozco, no soy un experto, pero en Rusia las hay. Esto es lo que debemos hacer. Mientras tanto, pues desde luego no ceder ni un milímetro, porque estamos ante un gángster y a una gente que tiene un plan a 20 años para hacerse con el dominio mundial. Vuelvo a insistir, ha habido muchos imperios a lo largo de la historia del mundo. El próximo, desde luego, en mi caso, no voy a permitir que sea el Partido Comunista de China, lo tengo clarísimo. Joaquín. Vamos a ver, yo creo que Rusia y China son dos tipos de autocracias, ¿no? Y de amenazas para los europeos diferentes. A Rusia lo tenemos al borde de nuestras fronteras exteriores, con países miembros de la Unión Europea que formaban parte de la Unión Soviética y otros cuantos que eran del mercado común, aquel que había organizado la Unión Soviética, del Comecon, y una idea fija de Putin de hace años,
es que él tiene que recomponer las zonas de influencia que las tenía la Unión Soviética, bien amarradas con la dictadura, pero las tenía el imperio de los zares y según él se remonta a la Edad Media para decir que Ucrania es el corazón de Rusia y que por lo tanto ¿qué tenemos que decir los europeos occidentales de que él quiera no solo asociarse con Ucrania o que Ucrania se asocie con Moscú, sino mandar, porque ahí tradicionalmente ha mandado siempre Rusia. Y eso, en un país que es la segunda potencia nuclear del mundo, es una relación complicada. Y es verdad que Putin tiene una habilidad, que hay que reconocérsela por desgracia, que es que le encanta dividir a los europeos. Lo que se decía siempre de los británicos, que su mejor política exterior en relación con el continente europeo era cómo dividir a los países del continente, pues eso Putin lo hace mejor ahora que lo que han hecho los británicos durante el siglo XX. Y entonces, ¿cómo evitar eso los europeos? Uniendo, integrándonos más en nuestra dimensión exterior, en nuestra política exterior y de seguridad. Y esa es una resistencia extraordinariamente fuerte para la defensa de la idea de soberanía nacional en la que han crecido los Estados-nación, que nacen en Europa, y que, mal que bien, incluso los muy proeuropeos, pues tenemos dentro. Esto de la soberanía nacional todavía cuenta. Aquí además tenemos quien quiere la soberanía también catalana y otras cosas, pero bueno, a los efectos de la relación con Rusia, ¿cómo nos unimos los europeos, los países de la Unión Europea, para evitar que Putin nos divida y para evitar que Putin amenace, no a todos los países de la Unión Europea por igual, pero a los que estaban en su zona de influencia que él quiere recuperar? Y China es otra dimensión. Por supuesto, la segunda superpotencia mundial, cosa que en su día la Unión Soviética pensaba que lo era, pero luego se demostró que jugaba de farol, pero China sí es una superpotencia mundial económica, quiere serlo también desde el punto de vista militar, en las zonas de influencia suyas, que son todo el Indo-Pacífico, empezando por Taiwán y siguiendo por Hong Kong y por otros. China juega ahí, pero para nosotros la amenaza china, o el desafío de la relación con China, es económico, básicamente. Y no solo porque se queden o se hayan quedado con la propiedad intelectual y las patentes de compañías europeas, que yo también hablaba con ellos cuando venían a Bruselas. Estaban muy bien organizadas las empresas europeas allí, con una asociación muy, muy competente, que venían a Bruselas a contarnos cosas, o cuando íbamos a China también, y nos contaban estas cosas de que son tremendos, y nos meten al comisario del Partido Comunista en el Consejo de Administración, y nos roban las patentes, y tal y cual. Pero luego, al acabar la reunión, ya en el pasillo, nos decían, pero ganamos mucho dinero en China, ¿eh? Y si miramos todavía hoy las inversiones europeas en China, y las comparamos con las inversiones chinas en Europa, les ganamos todavía por una diferencia muy grande. Por lo tanto, tenemos tiempo de no dejarnos avasallar. Tenemos unas relaciones comerciales y de inversión, con tensiones y tal, pero importantes. Pero no podemos ser solo un interlocutor económico de China. Tenemos que ser, como europeos, como Unión Europea, un interlocutor político, estratégico, en cuestiones de seguridad. Y cada vez que alguno en la Unión Europea se atreve, como hizo Lituania hace poco, a cuestionar una posición de las que los chinos consideran altamente sensibles para su seguridad, como es el caso de Taiwán, a Lituania la están crujiendo a sanciones y a bloqueos. Crujiendo a un país de los más pequeños de la Unión Europea. Por lo tanto, es verdad, mira, sí es bueno, por supuesto, el diálogo europeo y el diálogo entre el Consejo de los Estados miembros y el Parlamento. Se acaba de aprobar un instrumento anticoerción que tiene que ser un instrumento que los europeos utilicemos como propio, independientemente de si el país que está sufriendo la amenaza o la empresa o el sector que sufre las consecuencias y las coerciones chinas está en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Y esa dimensión
va más retrasada que otras muchas, por supuesto, que la integración económica o que la integración comercial, el mercado interior y otras cosas. Ahí tenemos que hacer un paso adelante muy serio los europeos y olvidarnos un poco de nuestro concepto tradicional de soberanía nacional y darnos cuenta que en el siglo XXI, a medida que avanzan las cosas y con esos grandes poderes, compartir soberanía a escala europea es una obligación. No debe ser solo una opción, sino una obligación. Al ritmo que se pueda, no podemos ir mucho más rápido que lo que va a nuestra opinión pública, pero tenemos que hablar a nuestra opinión pública en cada uno de nuestros países, es decir, tenemos que ir por ahí, porque es su interés y nuestro interés y el del otro. No es que alguien desde Bruselas nos esté pidiendo hacer eso, es que nosotros tenemos que empujar a los que están en Bruselas o en Estrasburgo para que decidan en nuestro nombre hacer eso cuanto antes. Luis, Sí, misma pregunta. Sí, yo creo que el análisis que han hecho mis dos colegas de China y Rusia no tengo nada que añadir. Añadiría a lo que ha empezado Joaquín a enumerar de cómo Europa responde, ¿no? Está esta idea macroniana que Macron ha usado mucho en campaña y que ahora se ha metido en todos los documentos oficiales de autonomía estratégica. Y lo que vemos con la acción de Rusia es que de autonomía estratégica nada. Alemania, que es nuestro pilar de nuestra respuesta, Alemania, que es la que realmente tenía que estar liderando, está aterrorizada por la posibilidad de que le corten el gas y tenga un problema grave energético. Entonces, Alemania, en vez de decir, Rusia, no se te ocurra, Putin, no se te ocurra meterte aquí, Alemania está un poco, no se sabe muy bien, si invitando casi con esos titubeos, ¿no? ¿Qué falta? Uno, esa política exterior común y de defensa, que no tenemos y que hay que empujar. Comparto todo lo dicho por Joaquín, pero yo añadiría dos cosas. Dos, energía. Es evidente que Europa tiene una dependencia energética brutal. O sea, España no tiene autonomía estratégica, mientras Marruecos o Argelia nos puedan cortar el flujo de gas de un día para otro. Alemania, dependiendo de Rusia y del Nord Stream, del gasoducto que se va a abrir, pues 3/4 de lo mismo. Hay que ir hacia una transición que todos sabemos renovable y verde lo más deprisa posible, que nos va a terminar nos va a eliminar la dependencia de los fueles fósiles, pero también tenemos que preservar mucha de la energía que los alemanes en su prisa pues se han eliminado, que es toda la energía nuclear, y que bueno, como sabéis, ahora en Europa tenemos un debate enorme sobre ese tema, sobre si se puede o no se va a poder invertir en energía nuclear. Yo creo que la energía es un elemento clave de autonomía estratégica que no tenemos. Y dejadme que añada otro que pasa mucho más desapercibido. La tecnología de la información. O sea, fijaros que si ahora coges las 100 empresas más grandes del mundo, de las 100 empresas más grandes del mundo, 15 o 20 son plataformas. Bueno, mucho más. De las 30 primeras, 15 o 20 son plataformas. Facebook, Apple, Microsoft, todas las, Baidu, Tencent, chinas también y tal. De todas esas europeas no hay ninguna. O sea, en el mundo de los datos no hay empresas europeas ahora mismo. No tenemos capacidad tecnológica para avanzar en inteligencia artificial. Eso puede ser terrible para nuestra industria automovilística, porque si los coches van a ser inteligentes y no tenemos capacidad para hacer algoritmos, pues vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, la capacidad tecnológica, energética y de seguridad de Europa no la tenemos. Y mientras no tengamos esa capacidad, lo que vemos es que China, por ejemplo, si China mañana invadiera Taiwán y Taiwán fuera parte de China, el 80% de los semiconductores mundiales estarían bajo control de China, directamente. O sea, China podría decir de un día para otro, por razones de seguridad, etcétera, no vamos a exportar semiconductores, y se pararía toda la industria mundial. O sea, yo creo que ahí hay un esfuerzo que Europa tiene que hacer, para mí, empezando por, es curioso que no tenemos empresas de primera línea, europeas, tecnológicas, y no tenemos universidades de primera línea. Y uno se tiene que preguntar si las dos cosas no van juntas. Fijaros que las universidades europeas grandes, potentes a nivel mundial, eran Oxford, Cambridge, la London School of Economics, Imperial College London, y por otro lado tenemos el Instituto Tecnológico de Zúrich, etcétera. Se salió el Reino Unido y la primera universidad europea en el ranking de top 50 es la Universidad de Delft. O sea, una universidad en Holanda. No tenemos universidades de primera línea y no podemos ser líderes en tecnología, energía, innovación si no estamos ahí. Entonces, a mí esa es mi gran preocupación con Europa, que realmente con actores como Rusia y China, actores hostiles, para presentarles cara,
plantarles cara, tenemos que tener esa capacidad. Bueno, hacer un comentario, sí. por favor, es que no puedo resistir esto, sobre el tema Veo. sobre el tema de la energía nuclear. Es que yo llevo años siendo insultado, humillado y denigrado porque yo decía que bueno, que a falta de energías renovables tal y cual, mientras tengamos la energía nuclear, no es que yo sea un defensor, pero en fin, es lo que Eres había, práctico, ¿no? ¿no? Y ahora de repente es limpia y verde. Oiga, yo es que no me entero, ¿qué ha pasado aquí? Ahora de repente tengo a los verdes alemanes diciendo que no hay problema. No, sí, ellos sí que lo tienen. Bueno, sí, pero no lo están. Ya sabes por qué. Porque a cambio del gas, usted no me habla del gas. Voy a hablar de tu amigo Macron, pero no sabe. Es decir, usted no me habla del gas, yo no le hablo de la energía nuclear, que tengo, ¿cuántas? 22, 32 centrales nucleares en Francia. Y aquí tenemos las 4 que tenemos obsoletas. Dios mío, ¿dónde estamos? Lo dejo simplemente porque creo que también sería un elemento de debate para el futuro que yo creo que es interesante. Sí, no, yo lo que iba a decir respecto al desarrollo tecnológico, Europa lo que ha demostrado hasta ahora es que sabe regular y multar, pero poco innovar. Y eso sí que estoy completamente de acuerdo que es un problema. Yo iría concluyendo y os pido una breve respuesta a modo de conclusión. El presidente Woodrow Wilson en 1917, ya a finales de la Primera Guerra Mundial, dijo: tenemos que construir un mundo donde las democracias estarán a salvo. Estamos en 2022 y parece que hay potencias como China, como Rusia, Irán y otras que están intentando construir un mundo donde las autocracias quieren sentirse cómodas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y qué papel, sobre todo en este proceso de lo que Tono dijo? Tenemos que trabajar para que prevalezcan nuestros valores democráticos. ¿Qué Europa puede hacer para contribuir que los malos no ganen? Joaquín. Danos un minuto a cada uno, yo creo, porque si no nos van a reñir. Eso, un minuto, pero no podemos irnos sin responder a esta gran pregunta en un minuto. Joaquín. En Parla estamos acostumbrados a minutos. Yo creo que la democracia, siempre se ha dicho, y hay que repetirlo y recordarlo siempre, necesita que la cuidemos todos los días, veamos amenazas lejanas o cercanas, veamos problemas en los demás y no nos fijemos tanto en lo nuestro, pero tenemos que cuidar la democracia. Y en el siglo XXI, a estas alturas, con especiales razones, las hemos comentado aquí, pero no podemos hacerlo cada país por separado, cada democracia por separado. Somos demasiado pequeños. Decía Tono lo de Alemania, que a veces se piensan que son demasiado grandes, o pensamos nosotros que son demasiado grandes, y visto cómo está el mundo, Alemania también es demasiado pequeña, necesitamos más integración, y la integración no viene por sí sola, no es la bicicleta de Monet con un motor que avanza por sí sola. Esa bicicleta hay que pedalearla, la tenemos que pedalear juntos y tenemos que explicar, los que creemos en el proyecto europeo, a la opinión pública, a los ciudadanos, ¿por qué? Porque la primera reacción de un ciudadano en momentos de más desafección y de mayor distancia respecto de las instituciones políticas y de los líderes es: oiga, no nos vengan con eso, resuélvanlo ustedes. Pero luego los ciudadanos, cuando se da un paso adelante, como fue el Tratado de la Constitución Europea, y no se les ha explicado las razones de fondo de por qué hay que dar ese paso adelante, a veces tienen el mal gusto de rechazar esos pasos adelante. No, primero usted me explica por qué hay que hacerlo y después yo, si usted me convence, lo daré. Y esa tarea la tenemos todos, no en Bruselas, la tenemos fuera de Bruselas. En Bruselas es donde se pactan las soluciones, se lanzan las propuestas, pero la energía para que eso funcione tiene que salir de los territorios, de los ciudadanos, de los países, de las regiones, de los municipios, de los partidos políticos, de los líderes locales. Eso es fundamental si queremos que la democracia europea sea fuerte y tenga raíces. Luis, un minuto, por favor, porque nunca más nos van a invitar. Sí. Una idea muy breve. Pues aprovechemos. Una idea buena, esa buena.
Una idea muy breve. Ahora voy a enterar. Una idea. Yo quiero volver. Una idea muy breve. Yo creo que Joaquín lo tocó en su primera intervención. La causa de la desafección en gran parte del populismo es económica. En particular el shock de China. No nos dimos cuenta. China entró en la WTO, en la Organización Mundial de Comercio, más toda la tecnología. Bueno, las clases medias europeas han sufrido mucho. Y hay que darle. El gobierno tiene que resolver los problemas de la gente para que la gente para que el gobierno tenga credibilidad, y el gobierno europeo también tiene que resolver los problemas. Y creo que hay un problema que no estamos siendo conscientes de lo que va a ser, que yo creo que es la transición energética y en particular la transición industrial, que es parecido al shock de China. Es un shock gigante que nos viene a la economía, que vamos a dejar en los próximos 10 años, se va a dejar completamente de vender motores de gasolina, que vamos a tener. Pues en Europa habrá, pues no sé, cuántos millones de empleados en gasolineras, cuántos millones de empleados en garajes de reparación, cuántos millones de empleados en partes de coches, que los coches tienen muchas partes y son muy complicados, pero coches eléctricos no tienen partes. El que tiene un Scalextric ya lo sabe, que la electricidad no hay que manufacturarla, viene ya con el coche. Entonces, no es como la gasolina, que tiene que explotar y hay que convertirla, los humos, el tal. Es decir, es una máquina completamente diferente, muchísimo más sencilla, con muchas menos partes, y tenemos que hacer la industria más grande de nuestros países, hay que reconvertirla, y no nos puede pasar como con China, que dejemos tirados ahí de repente a centenares de miles de trabajadores europeos que dentro de 10 años estén muy cabreados con la transición energética. Entonces, la transición climática, Europa tiene, todos los países y todos los gobiernos tenemos que pensar en que no nos pase lo de China y que lo hagamos bien. Tono. Pues tenemos dos frentes, interno y externo. Hay que luchar por esta democracia dentro de nuestro sistema. Hay tentaciones autoritarias, hay gente que parece ser que les gusta, y nosotros, los demócratas, tenemos que trabajar ahora mucho y, sobre todo, aparte de trabajar, explicarlo. A la gente hay que decirle, se da por hecho que parece que todo el mundo entiende lo que es los valores democráticos, en la democracia que vivimos. Creo que tenemos que empezar a explicarlo mejor. Y un poquito más de marketing, por cierto, por parte de nosotros europeos y de las instituciones europeas. Llevo muchos años intentándolo, Es decir, es necesario simplificación del mensaje. Perdóname algunos, pero siempre he dicho sacar a la Unión Europea de las universidades a la calle. Y sobre todo hacer entender a la gente que de dónde venimos, el momento espectacular que estamos viviendo y dónde podemos acabar. Y eso se defiende internamente y externamente, frente a lo que está acechándonos con firmeza y frente a lo que nos pasa internamente. Gracias. Esto es de hablar no solo de lo que va a ocurrir, sino sobre todo de lo que vamos a hacer. Así que muchas gracias a todos por vuestra paciencia, por vuestra atención, y muchas gracias sobre todo a nuestros panelistas, que merecen más que un gran aplauso. Pero en fin, muchas gracias.